Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Bueno, estamos nuevamente con los estudios bíblicos de los lunes. Seguimos con la enseñanza al fundamento en Cristo. Espero que hayan podido ver el estudio anterior, hayan leído los versículos. Así que bueno, vamos a continuar. Efesios 3, 14 al 21. El sublime amor de Cristo. Por eso, yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea dada la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermosa palabra. Hermosa palabra que ahora estoy leyendo, el sublime amor de Cristo. Qué importante acá lo que dice, miren en el versículo 16, para que por su Espíritu, por el Espíritu de Dios, y conforme a las riquezas de su gloria, lo fortalezca interiormente con poder. Cada día de nuestras vidas y sobre todo en los momentos de debilidad es que necesitamos que el poder del Espíritu de Dios que está en nuestras vidas por haber muerto al pecado y tener esta nueva vida en Cristo, eso hace que el poder de su Espíritu Santo me fortalezca en mi interior y mi deber justamente es alimentarlo por la palabra, alimentarlo para que realmente haya esa fortaleza interior con el poder de Dios que está en mi vida. Amén. Para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Nosotros es por fe que Él, al haber creído en Él, justamente y darle lugar para que viva en nosotros, nos hemos rendido a Él para que Él viva en nosotros. De esa manera lo hemos hecho por fe, porque nosotros no hemos visto cara a cara a Jesús. Entonces por fe, porque nuestros ojos no lo pudieron ver, pero por fe creímos y creímos en Él y tenemos la seguridad de que Él existe, que Él es real, por lo que hemos vivido, no solo por lo que hemos sentido, por lo que hemos entendido. Hemos creído que es Él. A través de la palabra lo vamos conociendo. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Jesús? Y de esa manera nosotros, por fe, Cristo habita en sus corazones. Y arraigados y cimentados en amor, o sea que el fundamento del amor viene de la mano con el de la gracia, viene de la mano con el fundamento de Cristo. O sea, nosotros, aquello que nos mueve a hacer las cosas tiene que ser el amor de Dios en nuestras vidas, no nuestro amor. El amor de Cristo en nosotros es lo que tiene que estar arraigado en nuestro ser, en nuestro corazón, ¿sí? Que ese árbol que es la vida de Cristo en nosotros, para que podamos dar el fruto del Espíritu Santo, pueda justamente estar arraigado. Tiene que estar arraigado en Cristo y con el amor de Él, porque acá lo dice, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor, o sea, su fundamento, su vida espiritual tiene que estar fundamentada en el amor, pero en el amor de Dios, ¿sí? Sean ustedes a partir de eso que dice, para que arraigados y cimentados en el amor de Dios, sean ustedes plenamente capaces de comprender. El amor de Dios nos da conocimiento, nos da sabiduría, nos hace comprender, entender con la mente de Él.
con todos los santos puedan comprender cuál es la anchura, cuál es la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo. O sea que, ¿qué nos va a llevar a estar cimentados en el amor de Dios? Nos va a hacer comprender cómo es su amor. Porque a veces hay cosas que decimos, pero mirá vos cómo es Dios con esta persona y con la otra mirá cómo no es. Muchas veces, como hablábamos, somos rápidos para juzgar y juzgamos con nuestro pensamiento. Entonces nosotros, al alimentar y abundar en el amor de Cristo, nosotros vamos a comprender cómo es su amor, vamos a ir comprendiendo con todos los santos, porque somos un cuerpo. Todos vamos a ir entendiendo cómo es el amor de Dios, cómo es la profundidad, cómo es la anchura, cómo es la longitud, cómo se mueve el amor de Dios. Y dice, y en fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Por qué dice que al conocer ese amor vamos a ver que excede a todo conocimiento? Porque es como hablábamos anteriormente, muchas veces usamos los versículos para acusar a las personas, para atacarlas, o para en el momento que les pasa algo, mira, seguramente que está en desobediencia. Es como hablábamos anteriormente, en los lunes pasados, en los lunes anteriores. Como que somos muy prontos, somos rápidos en juzgar, ¿sí? Y en hablar. Y muchas veces tenemos que refrenar nuestra lengua y orar unos por otros, orar y no ser rápidos para, como les decía, para responder o para juzgar. Entonces, ¿por qué dice que exceda todo conocimiento? Porque nosotros podemos tener conocimiento de la palabra y a través de esos versículos usarlos para criticar a las personas, para juzgarlas, para condenarlas. Entonces, el amor de Cristo en nosotros, abundando, lo que va a hacer es que exceda a todo ese conocimiento que tengo de la palabra y no darle lugar a la crítica, a juzgar, sino a lograr entender y comprender con el amor de Dios lo que está pasando a esa persona y que mi deber es orar, mi deber es respetar, es ayudar en la medida que el Señor me permita para edificar a esa persona, no para destruirla, sino para darle vida a través de la palabra de Dios en mi vida. Pero todo eso tiene que ser motivado por el amor de Cristo, ¿sí? Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea dada la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué quiere decir con eso? Que nosotros viviendo de esta manera, aun aquellos que le hemos pedido o que le estamos pidiendo, Él va a acceder a nuestros pensamientos, a nuestra capacidad, a nuestros límites y nos va a sorprender. Por eso Dios es un Dios que nos sorprende, un Dios increíble, pero nosotros tenemos que movernos de esta manera y Dios, con aún las cosas que no le hemos pedido, Él nos las da y nos asombra, nos sorprende, nos bendice. Yo soy una fiel testigo de eso. Aún las cosas que no le he pedido, por su gracia y misericordia, Él me las ha dado y yo digo, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Pero primeramente tenemos que aprender a entender este amor de Cristo y dejar de lado el tema de muchas veces usar la palabra para juzgar, para atacar, ¿sí? Como hablábamos de la justicia propia, de la defensa propia. Tenemos que cada día seguir creciendo en la mente y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora vamos a pasar a 2 de Pedro, capítulo 1. Ese lo vamos a leer completo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Bien. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 11, porque yo ahí en la enseñanza no le agregué los versículos, pero acá lo tengo subrayado. Bueno, vamos a leer. Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, envío un saludo a ustedes, que por la justicia de nuestro Dios
y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra. Qué lindo, ¿no? Miren lo que dice en este primer momento. Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, envío un saludo a ustedes, que por la justicia de nuestro Dios, habíamos dicho que la base de la justicia es el amor de Dios, ¿no? Que la justicia de Dios se basa en derechos y obligaciones. Que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra, que podamos seguir creciendo y abundando en esa fe que solamente vamos a obtener examinando las Escrituras, escuchando la voz de Dios, cómo nos enseña. Vamos a ir aumentando nuestra fe. Que la gracia y la paz les sea multiplicada por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Ahí dice que la gracia, o sea, todo el amor, el perdón, toda la ayuda sobrenatural de nuestro Dios y la paz les sea multiplicada. ¿Cómo va a venir esa paz de Dios en nosotros? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a aumentar? Así como la gracia, por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo conocemos a Dios y al Señor a nuestro Señor Jesús? A través de la palabra, a través de pasar tiempo con Él, dándole tiempo no solo a leer y listo, sino leer y escudriñar. A ver, ¿qué significa esto? A ver, ¿qué me querés decir, Dios mío? Es preguntarle al Señor, es tener un diálogo cuando estoy leyendo la palabra, preguntarle, a ver, ¿cuáles son las cosas que no me doy cuenta que están mal en mí y vos me podés convencer, Espíritu Santo? Es charlar con nuestro fiel amigo y de esta manera dejar y abrir nuestro corazón para que la palabra nos limpie, porque es el agua que nos va limpiando, ¿sí? Y de esa manera vamos teniendo el conocimiento de cómo es Dios. Dios no es solamente un Dios santo, un Dios soberano que tiene el control de todo, un Dios omnipotente que todo lo puede, omnipresente que está en todos lados, omnisciente que todo lo sabe. También es un Dios, tiene la cualidad de ser humilde, de ser manso, de ser pacífico, de ser amable, ¿sí? De ser lleno de misericordia, de compasión, de ser lleno de todas las cosas buenas, lleno de justicia, de amor, que ustedes se imaginen. Entonces nosotros de esas cualidades que vamos conociendo, esos atributos de Dios, nosotros tenemos que dejar que esa persona de Cristo crezca para que mengue nuestro orgullo, y mengue y muera cada día el orgullo, el ego, la envidia, el celo, todo aquello que hay en nuestras vidas que no le agrada a Dios. Y puedan las cualidades, la personalidad, el carácter de Cristo pueda crecer en nosotros. Partícipes de la naturaleza divina. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Acá dice algo muy importante. Todas las cosas que pertenecen a la vida. Todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Quién es la vida? Es Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todas las cosas que pertenecen a Jesús y a la piedad, a todo lo bueno, ¿sí? Nos han sido dadas por su divino poder. O sea, ya nos fueron dadas. Ya nos fueron dadas. Entonces, al ser dadas nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros menguar para que lo que ya Dios me dio pueda crecer en mí. ¿Cómo me han sido dadas? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia, por su gloria y excelencia. Nuevamente dice, nos fueron dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Nuevamente habla del conocimiento. Qué importante es escudriñar la palabra. Qué importante es tener conocimiento de quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Fíjense que dice, por medio de ellas, o sea, por medio de las cosas que nos ha dado Jesús, a través de su poder, por medio del conocimiento, nos dio preciosas y grandísimas promesas. ¿De qué depende que las promesas de Dios se vivan en nuestras vidas o no? Y bueno, justamente de poder entender, comprender de que
en Cristo ya todo me fue dado. Pero lo que yo tengo que dejar es que el Espíritu Santo y la palabra trabajen en mi vida para que realmente Cristo se manifieste cada vez más en mi vida y vaya en aumento hasta llegar a la perfección, a la estatura de la plenitud de Cristo, y voy a vivir en esta vida, que ya voy a transitar en esta vida eterna, acá en la tierra, y la voy a continuar en el cielo. Voy a transitar y se van a cumplir las promesas de Dios en mi vida, porque lo está diciendo y las tengo que vivir, porque si no las estoy viviendo es porque algo no entendí, o no me rendí completamente a Dios, o no estoy entendiendo lo que me fue dado. Muchas veces pasa eso. Hay hermanos que están en Cristo, que han nacido de nuevo, pero no comprenden y entienden quiénes son en Cristo. Y de esa manera no viven como tales, entonces es como que le dan más lugar al alma, como hablábamos, al fundamento del alma. Se guían más por el sistema que nos presenta este mundo. Se guían más por sus emociones, por sus pensamientos, porque no le dan lugar a la palabra de Dios en su vida, al poder del Espíritu Santo. Porque les puedo asegurar, hermanos, que las promesas son grandísimas, son preciosas, se cumplen, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte, como hablábamos, por ejemplo, cuando habla de la salud, nosotros también nos tenemos que cuidar, porque no es que, no, Dios me va a sanar, Dios me va a libertar de esto. Pero uno también tiene que ser responsable y cuidar el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Cuidar el cuerpo que Él nos dio, porque no es nuestro, es de Él. Y nosotros también tenemos que cuidar el cuerpo que Él nos ha dado, porque es la responsabilidad. ¿Para qué? Para poder tener una vida saludable, hacer ejercicio, como habíamos hablado, descansar bien, cuidarme en las posturas que hago, cuando limpio, cuando hago cualquier trabajo donde ejerza fuerza o algún tipo de ejercicio, ¿sí? Alimentarme bien. Entonces, son cosas que son mínimas, pero también son esenciales para que nosotros le demos el lugar y vivamos en esas bendiciones de tener una vida saludable, ¿sí? Bien. Por eso, ustedes deben esforzarse. No tenemos que tomar una actitud cómoda, tenemos que esforzarnos. La palabra hablaba el sábado en la primera reunión, porque como tuvimos 3 reuniones, hermosas las palabras y que nos fuimos bien llenitos. La primera palabra hablaba de esforzarse, de cobrar ánimo y de esforzarnos. Bueno, justamente no es solamente esforzarnos, le pido al Señor que me dé la fuerza, sino también poner de mi parte, poner de mi deseo, de estar interesado, estar con predisposición para acercarme a Dios, para conocerlo más. Entonces me tengo que esforzar, ¿sí? Ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe. O sea, a las cosas buenas, a las capacidades buenas, nosotros, dice, deben esforzarse por añadir a esas cosas buenas, tenemos que añadirle fe. Perdón. Tenemos que añadir cosas buenas a la fe que tenemos en Dios. ¿Qué quiere decir acá? En Santiago habla la palabra de que la fe sin obras es muerta, pero la fe por las obras se perfecciona, ¿sí? Porque en el caso de Abraham, cuando él tuvo que ir al monte a entregar a su hijo como cordero, él estaba a punto de hacer lo que Dios le había dicho, y el Señor envió un ángel para decirle que no lo haga. Él no solamente tenía fe en Dios, sino que Dios necesitaba que él le demuestre realmente esa fe. Entonces tuvo que accionar y estaba a punto de concretar lo que Dios le había pedido. Entonces, la fe en Dios y las obras van de la mano. Pero no es que yo hago obras por mí mismo, sino que al tener la fe en Cristo Jesús, de esa manera, de una forma natural, las obras de Cristo se hacen a través de mi vida. Entonces la fe y las obras tienen que ir de la mano. Entonces tenemos que añadir acciones buenas, obras de Cristo, ¿sí?, a nuestra fe que tenemos en Él. Tenemos que, a esas cosas buenas, tenemos que añadir conocimiento a la virtud. O sea, a esas cosas buenas tenemos que añadir conocimiento. ¿Sí? Al conocimiento que tenemos de la palabra tenemos que añadirle dominio propio. ¿Dominio propio para qué? Dominio propio para dominar la lengua, lo que digo.
dominio propio en los pensamientos, dominio propio en lo que veo, dominio propio en lo que toco, dominio propio en lo que escucho, dominio propio en lo que hago con el cuerpo, ¿sí? En lo que como, ¿no? Entonces es dominio propio en todo nuestro ser, y la palabra nos dice que Él no nos dio espíritu de cobardía ni de temor, Él nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces se tiene que desarrollar, tiene que crecer en mí esa capacidad, ese dominio propio que Dios me dio, ¿sí? Por ejemplo, particularmente en lo que, en todas las cosas, ¿no? Uno tiene que seguir creciendo, pero sobre todo en lo que puntualmente a mí el Señor me ha marcado es el tema de la lengua. Yo soy una persona como muy abierta, muy amigable, entonces soy de hablar bastante. Entonces el Señor me ha hecho ver que tengo que cuidar mis palabras, medirlas, ¿sí? Mejor es oír, ¿sí? Ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarme, ¿sí? Así el Señor nos aconseja que tenemos que ser por la palabra. Entonces me ha dicho, hija mía, refrena tu lengua, porque muchas veces pecamos con la lengua, muchas veces hablamos de las personas, quizá no es la intención, ¿no? Pero terminamos hablando mal porque no está, entonces no está bien. Sin darnos cuenta muchas veces, o a veces queriendo, mentimos y no está bien también. Entonces el Señor nos va a ir perfeccionando para limpiarnos, ¿sí? Para refrenar la lengua, para dominar todo nuestro ser. Y solo lo vamos a lograr a través de la obra del Espíritu Santo y su palabra. Bien. Estamos en el 6. Bien. Al dominio propio le tenemos que añadir paciencia, de saber esperar en los tiempos del Señor, porque a veces no cambiamos enseguida, vamos cambiando, ¿no? Pero a veces nos frustramos porque, ay, otra vez volví a hacer esto, Señor, uy, otra vez miré esto, uy, otra vez dije esto, Señor. Bueno, Dios me está diciendo, tené paciencia que yo estoy trabajando en vos, porque vos me estás buscando, vos estás abriendo tu corazón, vos me estás permitiendo trabajar. Déjame que yo hago lo que vos no podés hacer. Entonces tengamos paciencia, esperemos porque Él está trabajando en nosotros. Por más que no veamos enseguida los resultados, ¿sí? Por eso nos dice, al dominio propio, añadile paciencia. Esperá, tener paciencia. Bien. A la paciencia, ¿sí? A la capacidad de esperar, de sufrir, Dios está diciendo que le añadamos, que añadamos piedad, ¿sí? O sea, hacer cosas buenas, hacer lo bueno, ser piadoso. A hacer lo bueno, Dios nos está pidiendo que tengamos afecto fraternal, que todas las cosas que hagamos justamente lo hagamos con fraternidad, con ese acercamiento como a un hermano, una hermana, porque no solo a los hermanos en la fe tenemos que hacerle el bien, al prójimo, a cualquier prójimo, aún aquel que te ha hecho mal. Entonces, hacer las cosas como si lo hicieras hacia un hermano, hacia una hermana. Hacelo como si lo hicieras a tu mamá, como si se lo hicieras a tu abuela. Hacer las cosas como para Cristo, como si se las hiciéramos a Él, ¿sí? Y al afecto fraternal añadir amor, que el amor, como les decía anteriormente, es todo. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es envidioso, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, ¿sí? Eso está en 1 Corintios capítulo 13, que habla más del amor. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice, si todo esto, todas estas cualidades abundan en ustedes, o sea, no nos tenemos que conformar de que, tengo un poquito de paciencia, tengo un poquito de dominio propio, tengo un poquito de amor, no. El deseo de Dios es que crezcamos y abundemos en esto. ¿Por qué? Dice, porque serán muy útiles, o sea, darán y productivos, darán abundancia del fruto del Espíritu Santo, habrá en sus vidas, darán abundancia del fruto del Espíritu Santo en ustedes, va a haber abundancia. Y dice, y serán productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados.
Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. Miren qué importante. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado. El llamado santo, el llamado que el Señor nos hizo. Y elección, ¿qué hemos elegido nosotros? Seguir a Jesús. Él nos eligió primero, pero nosotros también, por supuesto, Él nos eligió y nosotros todos los días de nuestra vida decimos, Señor, todos los días de mi vida te voy a decidir seguir, te voy a decidir hacer tu voluntad, te voy a elegir a ti antes que las cosas de este mundo, te voy a elegir a ti antes que hacer mi voluntad, voy a elegir hacer tu voluntad antes que la mía. Entonces, fortaleciendo este llamado y esta elección, dice, si hacen esto jamás van a caer, jamás caerán, ¿sí? Porque nosotros vamos a estar muy seguros, muy enfocados y muy convencidos de lo que queremos y a lo que hemos sido llamados y lo que hemos elegido, ¿sí? No nos van a poder desviar del camino porque estamos bien firmes y arraigados en Cristo Jesús, ¿sí? De esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense que de esta manera vamos a tener ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a manifestar su reino en nuestras vidas acá en la tierra y cuando Él venga por nuestras vidas, ampliamente vamos a estar gozando, ampliamente vamos a tener las puertas abiertas para entrar en ese reino eterno. Así que bueno, hasta acá tenemos los versículos. Bien. Ahora vamos a continuar con la lectura. Bien. En Cristo tenemos nueva vida. ¿Cómo la manifestamos? En esta nueva vida no participamos desde nuestra humanidad, ¿no? En nada. Esto es algo muy importante, tenemos que entenderlo. Cuando entendemos esto, el orgullo hace así, el ego hace así y la humildad de Cristo empieza a ser así. Y la persona de Cristo empieza a ser así. ¿Por qué? Porque en nosotros no hay nada bueno, humanamente nosotros no hay nada bueno, por eso es que necesitamos cada día morir y menguar, necesitamos realmente dejar que Él viva en nosotros cada vez más, porque de esa manera solo la persona de Él se va a manifestar, no se va a manifestar nuestra carne ni nuestras emociones, sino se va a manifestar los pensamientos, los sentimientos, las características de Jesús en nuestras vidas, ¿sí? Entonces esto es muy importante entenderlo. En esta nueva vida no participamos desde nuestra humanidad en nada, ¿sí? Por supuesto, como estamos hablando anteriormente, sí, es que tenemos que a esforzarnos, ¿no?, de poner de nuestra parte, pero a lo que vamos con esto es desde nuestras capacidades humanas, ¿sí? Toda buena dádiva, todo don celestial viene de arriba, ¿sí? Todo lo que hemos recibido acá en la tierra terrenal o que hemos obtenido y que los hemos hecho con nuestra fuerza, no nos tiene que hacer creer que somos, no, porque yo hice esto, porque me hice esta casa, porque me compré este auto. No darle lugar a ver cómo lo explico. Como no presumir de la fuerza de uno o de lo que ha hecho, porque eso no es humildad. La humildad justamente es reconocer nuestras equivocaciones, nuestros errores y no presumir de los méritos, de las cosas que tenemos, ¿sí? O que hemos obtenido, ¿sí? No presumir. Entonces, por eso es tan importante entender de que nosotros necesitamos depender de Dios. Nosotros nada podemos hacer bueno si no es por medio de Él. Nada bueno podemos hacer si no es por medio de Él. Necesitamos permanecer en Cristo para poder dar buen fruto, ¿sí? Y por eso es que sin ti nada somos, Señor, pero realmente no solo decirlo, sino creerlo. Realmente, Señor, sin ti no soy nada, pero contigo sí sé que soy grande para la gloria tuya, ¿sí? No participamos en nada, todo es por la vida y la gracia del Padre a través de su Hijo. Al ser nueva criatura, mi espíritu es regenerado.
a nivel espiritual produce una nueva genética, ¿sí? Que esto ya venimos hablando anteriormente. Mi cuerpo es restaurado y mi alma es renovada, es transformada y es cambiada, ¿sí? Y ahora vamos a leer lo que es el alma, abajito del todo, ¿sí? El alma es la parte de nuestro ser donde se encuentra la voluntad, el entendimiento, los deseos, las pasiones, sentimientos, afectos, etc. En nuestra alma necesitamos hacer la voluntad del Padre antes que la nuestra, aun cuando eso implique sufrir, porque como hablábamos, Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Entonces nosotros muchas veces vamos a aprender también como Él, vamos a aprender a obedecer mediante el sufrimiento. Entonces, por eso es que el alma se tiene que sujetar al gobierno del Espíritu Santo. Entonces volvemos a repasar. El alma es la parte de nuestro ser donde se encuentra la voluntad, donde decidimos, ¿no? Donde está el entendimiento, los deseos, las pasiones, sentimientos, afectos. Eso todo nuestro. Pero nuestra alma necesitamos hacer la voluntad del Padre antes que la nuestra. En madurez nos apasionará y dará felicidad las mismas cosas que le apasionan y dan alegría al corazón de Dios, a su corazón, ahí me refiero. O sea, nosotros siendo en Cristo maduro nos vamos a apasionar, nos vamos a alegrar en hacer su voluntad, nos va a dar felicidad, lo que le agrada a Él, lo que Él aborrece, lo que Él rechaza. Él también, lo que Él aborrece, lo que Él rechaza, nosotros también lo vamos a rechazar y lo vamos a aborrecer, ¿sí? Que no son las personas, sino es la maldad, es el pecado, ¿sí? Es la obra de las tinieblas. Por eso es importante tener compasión y misericordia del alma de las personas, de la vida de las personas. El Espíritu Santo nos enseñará a dominar nuestras emociones y sentimientos para que nos gobiernen en cualquier situación, sobre todo en los momentos críticos, que en los momentos críticos donde se ve realmente lo que hay en nosotros. Bien, vamos a continuar un poquito más. La nueva vida es por su gracia, todo lo que no merecíamos, pero Él nos lo dio. La nueva vida es por su gracia, y que su gracia es todo lo que no merecíamos, pero Él nos lo dio. Esta vida no solamente es nueva, sino también es abundante y eterna. O sea, es una vida como el Señor dijo, el ladrón no vino sino a matar, hurtar y destruir acá en la tierra. Pero yo vine a darles una vida en abundancia, abundancia de paz, de alegría, de amor, de todo, abundancia del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, y dice, y es eterna. Nosotros, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que conozcamos a Dios, ¿sí? Que conozcamos a Dios y de esa manera vamos transitando en esta vida eterna. O sea que la vida eterna no es cuando el Señor venga a buscarnos, nosotros ya estamos en la vida eterna, porque la palabra nos dice, aún dice, si ustedes mueren en Cristo, ustedes, dice, van a resucitar y van a vivir. Entonces, al tener ya a Cristo en nuestras vidas, tengo al Cristo eterno, tengo la vida eterna. Por eso es que lo que nosotros tenemos que hacer es vivir esa vida en abundancia, vivir en esta eternidad, porque una vez que partamos de esta tierra, vamos a seguir igual nuestra alma en la eternidad, nuestro espíritu en la eternidad. Este cuerpo no, va a volver al polvo, ¿sí? Por eso es importante también comprender esto. Esta vida no solamente es nueva, sino también es abundante y eterna. Muchas veces el poder de Dios no ha podido actuar en nuestra alma porque no se lo hemos permitido. La única manera de que nuestro corazón sea cambiado es por el poder y la vida constante del Espíritu Santo en nosotros. Es algo que tiene que ser constante, no es un día y otro día, no. Todos los días tengo que tener esa comunión con la palabra, comunión con el Espíritu Santo, comunión con Dios, a través de que me va enseñando la palabra. Al dejar que el Espíritu de Dios obre en mi vida, no solo seré un discípulo es el que aprende o que se deja enseñar. No solo seré un discípulo de Cristo,
sino también seré testigo de la obra de amor, redención y salvación para discipular a otros. También dar testimonio de su persona en nuestras vidas y así enseñarles que guarden todas las cosas que Jesús nos mandó. Qué importante es, como también hablaba en otra, creo que fue la del medio, sí, la palabra de la segunda reunión hablaba, no, perdón, la palabra de la tercera reunión hablaba de que nosotros, si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos, ¿sí? Y no solamente Dios quiere que seamos discípulos, aprendiz de Él, sino que así como Él nos capacita para aprender, Él nos capacite para poder, por la gracia de Dios y por la guía de su Espíritu Santo, enseñar a otro, porque así vamos a ir extendiendo también el reino de Dios. Ser discípulos y hacer discípulos, como le mandó el Señor Jesús a los apóstoles. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura y hagan discípulos a todas las naciones, ¿sí? Y eso es para todo hijo e hija de Dios. Solo depende de vos y de mí el querer no solamente ser discípulo, sino que Él me prepare, me capacite, me llene de su gracia, de su amor y de esa manera poder enseñar a otros por la gracia y la sabiduría que Él nos ha dado, ¿sí? Así que bueno, queridos hermanos, hasta acá dejamos el estudio, la enseñanza de hoy. Nos estaremos viendo el sábado en la reunión. Así que bueno, les mando un abrazo y que tengan muy linda tarde. Bendiciones.